Nuestro protagonista de la historia murió como un don nadie, pero el destino le dio una segunda oportunidad. Renació en el cuerpo de un noble, heredó un territorio en ruinas, plagado de corrupción, hambre y enemigos a la espera de atacar. Armado con el conocimiento de su vida pasada, está construyendo un ejército, industrializando su tierra y forjando un reino que desafiará las probabilidades. El manhwa comienza con un médico pidiendo ayuda urgentemente, dando instrucciones al equipo para colocar al paciente en un ventilador. Mientras tanto, Jin jadeaba, su pecho se agitaba mientras su corazón latía erráticamente, a punto de desfallecer. Jin, diseñador mecánico industrial durante los últimos 20 años, se encontraba al borde de la vida y la muerte. Su incansable trabajo no le había reportado más que decepciones y una soledad omnipresente. Ahora, su incesante afán le ha pasado factura, quebrantando su salud mental y dejándole en este precario estado. Desde su nacimiento, la vida de Jeremías estuvo marcada por la tragedia. Un accidente de coche se había cobrado la vida de sus padres, dejándole huérfano. A pesar de sus penurias, Jin siguió adelante, aferrándose a la esperanza de que algún día la vida reconocería sus esfuerzos y le consideraría triunfador. Sin embargo, ese día nunca llegó. Tras graduarse, consiguió un trabajo mal pagado que apenas le mantuvo a flote durante 2 décadas. Su vida personal era igual de sombría. Había pasado toda su vida solo, sin experimentar ni una sola vez la intimidad de coger a alguien de la mano. Y ahora parecía que su viaje solitario estaba llegando a su fin. Jin, ¿puedes oírme? La voz de su amigo más íntimo se abrió paso entre el caos, llena de preocupación mientras intentaban sacarlo del abismo. Sin embargo, Jin no podía evitar cuestionarse el valor de una vida como la suya. ¿Tenía algún sentido una existencia así? Mientras el cansancio lo abrumaba, pensó, quizá me eche una siestecita. Cuando Jin abrió los ojos, la escena que le rodeaba le resultaba totalmente desconocida. Se encontraba en una habitación de un lujo sin igual, adornada con cortinas de seda y brillantes luces de cristal. La opulencia del entorno le hizo entrar en pánico momentáneamente, pensando que de algún modo había gastado todos sus ahorros en una extravagante habitación de hospital. Entonces, apareció ante él una notificación. Bienvenido al continente mágico de Eldera. Se dio cuenta de golpe. ¿Podría tratarse de uno de esos escenarios isekai sacados directamente de la ficción? En esta nueva y extraña tierra, Jin descubrió que ahora era conocido como Ren. Desconcertado, intentó encontrar sentido a sus circunstancias, pero las respuestas eran difíciles de encontrar. Pasó una semana en este mundo fantástico. Ren vivía una vida de ensueño, atendido por sirvientes en todo momento. Poco a poco, fue descubriendo la verdad de su situación. Había muerto y se había reencarnado en el cuerpo de Ren Edgar, el tercer hijo del duque de la familia Alan Edgar. Ren tenía una hermana y un hermano mayores, que le habían cuidado profundamente desde su infancia. «Hermanito, come esto. Estás creciendo y no deberías pasar hambre», insistió su hermana, colocando ante él una copiosa bandeja. Su hermano le entregó un frasco brillante y le explicó: «Esto es agua mágica. Se dice que aumenta el poder mágico, y la conseguí a un alto precio». Incluso su madre contribuyó a esta atmósfera de cariño, regalándole una camisa nueva que ella misma había confeccionado, e instándole a que se la probara. Como miembro más joven y mimado de la familia, Ren vivía una vida de comodidades sin parangón, pero mientras se deleitaba con este nuevo lujo, no podía evitar sentirse como un extraño en este mundo, preguntándose por qué se le habían concedido tales bendiciones. Para calmar sus dudas, pensó que tal vez era una compensación por las penurias sufridas en su vida anterior. El mundo de Elda era una maravilla en la que la magia impulsaba todos los aspectos de la infraestructura. El Imperio Corial, la mayor nación humana del continente, era un crisol de varias razas, incluyendo elfos y enanos. La influencia de la familia Edgar era enorme, supervisando un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados. Sus dominios presumían de campos fértiles, un gran castillo y una población de más de 1 millón de habitantes. Como noble, Ren tenía todo lo que podía desear, desde ropa fina hasta una criada personal. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo, veía la cara de Jin, un recuerdo inquietante de su vida pasada. Un día, la introspección de Ren se vio interrumpida por Lea, una hermosa y alegre criada que le informó de que su padre quería verle. Le condujo al estudio donde su padre, Aldarian, revisaba los informes de todas sus tierras. Ren le saludó con la cortesía propia de un noble, esperando las palabras de su padre. Aldarian miró a su hijo con expresión seria. Su tono tenía peso cuando preguntó: «¿Sabes por qué te he llamado?». La gravedad del momento inquietó a Ren, pero respondió suavemente: «No, no lo sé, padre».
El duque se reclinó en su silla y su severa actitud se relajó ligeramente. Ren, has llegado a la edad de administrar tu propio territorio. ¿Has pensado dónde te gustaría que estuviera? La pregunta dejó a Ren estupefacto. Su sorpresa se convirtió en confusión al preguntar vacilante sobre heredar tierras. Aldarian suspiró ante la ingenuidad de su hijo y le explicó que era habitual que un noble de la edad de Ren se hiciera cargo de un territorio. Levantándose de su silla, el duque se acercó a un gran mapa colgado en la pared. La tierra que supervisarás está en el noroeste. Es relativamente seguro, pero la falta de magos ha hecho que el suministro de alimentos sea un problema persistente. Su tono se volvió más solemne al continuar. Aunque nuestro territorio es estable por ahora, el futuro del Imperio Corial es incierto. Ren coincidió en silencio con la valoración de su padre. El declive de la familia real y la decadencia del sistema político habían conducido a un imperio fracturado. Los señores se enfrentaban constantemente, con rivalidades y planes ocultos que tejían una peligrosa red de competencia que no hacía más que enredarse con el tiempo. Desde su renacimiento, Ren experimentó un cuidado y un afecto que nunca antes había conocido. Este nuevo amor le hizo decidirse a proteger a aquellos que realmente se preocupaban por él. Al observar a su hijo sumido en sus pensamientos, Aldarian empezó a preocuparse y a preguntarse si no estaría cargando con demasiada responsabilidad a Ren. En un intento de aliviar la tensión, aseguró a su hijo que no estaba solo. Aldarian recordó a Ren que tenía a su hermano mayor, a su hermana y a su padre para apoyarle. Ren, sin embargo, parecía tener una idea. Miró a su padre con una nueva determinación. Con tono serio, preguntó si resolver el problema del suministro de alimentos haría que su territorio fuera más seguro. Aldarian sonrió ante el entusiasmo de Ren, pero consideró que el planteamiento de su hijo era demasiado simplista. Le explicó que resolver el problema de los alimentos requería algo más que pasión. Exigía una planificación meticulosa y una aplicación gradual. Pero Ren no pensaba de forma simplista. Se basaba en los conocimientos acumulados por la humanidad, forjados a lo largo de innumerables revoluciones industriales. Con una confianza inquebrantable, declaró audazmente que asumiría la responsabilidad de abordar la crisis alimentaria. El viaje de Ren a su nuevo dominio comenzó. Ciudad Insular, el remoto territorio que se le había asignado, era una tierra rica en potencial, pero plagada de desafíos. Al norte, limitaba con el territorio del Gran Duque Ryan, un adversario jurado. Al oeste se encontraban las enigmáticas tierras de los elfos, y al sur se extendía el vasto e inexplorado océano. La situación estratégica del territorio lo había convertido en un frecuente campo de batalla, dejando sus fértiles tierras estériles, su escasa población y sus recursos agotados. Mientras el carruaje lo llevaba hacia Ciudad Insular, Ren se sumergió en los documentos que detallaban su nuevo dominio. Lea, su leal compañera, lo observaba atentamente, con la preocupación grabada en el rostro. Ren sabía que revitalizar el territorio requería aumentar su población, ya que una mano de obra fuerte era la columna vertebral de cualquier revolución industrial. Comprendía la enormidad del reto, pero creía que sus esfuerzos tendrían éxito. Ren no partía de cero. Entre sus activos contaba con una habilidad especial que le había concedido el sistema: la exploración de recursos humanos. Esta habilidad le permitía evaluar e identificar individuos con talento con facilidad. Habiendo probado la habilidad con su familia, Ren había establecido una clara comprensión de los estándares de talento del mundo. Su primera prioridad al llegar a Ciudad Insular estaba clara: encontrar individuos extraordinarios que pudieran ayudar a restaurar el territorio. Mientras tanto, Lia recordó las instrucciones que el duque le había dado: apoyar a Ren y asegurarse de que no creara el caos en la región. En silencio, rezó para que Ren no hiciera un desastre. En Ciudad Insular, la residencia del señor de la ciudad era un hervidero de tensión. Un hombre, visiblemente ansioso, informó de que el hijo menor del duque llegaría pronto. Sugirió tomar medidas preventivas. Sin embargo, el enmascarado sentado frente a él desestimó la preocupación con una respuesta fría y mesurada. Les ordenó que esperaran nuevas órdenes y que no tocaran a Ren por el momento. Su actitud tranquila ocultaba una ira latente cuando hablaba de hacer pagar a Aldarian por las transgresiones del pasado. El hombre de pelo rubio que estaba cerca estaba menos sereno. Nervioso, se preocupaba por sus registros financieros falsificados y los impuestos malversados. Sin embargo, el enmascarado se rió desdeñosamente, ridiculizando a Ren como un vividor ignorante, que nunca se daría cuenta de tales detalles. Lo único que tenían que hacer era entregarle unos documentos irrelevantes a su llegada.
El hombre de pelo rubio obedeció a regañadientes y se marchó para preparar la recepción de Ren, mientras el carruaje de Ren se acercaba a las afueras de Ciudad Insular. Este echó un vistazo a los campos yermos y a las granjas abandonadas. Su expresión se tornó seria al contemplar la escena. Pidió un mapa a Lea y examinó meticulosamente los alrededores. Su mirada se detuvo en el río, al oeste, y en el puerto, al sur. De repente se le ocurre una idea. Dragando el río y construyendo un canal que lo conectara con el mar, podría dar nueva vida a la tierra. Los pensamientos de Ren se vieron interrumpidos por un grito desesperado. Una niña estaba arrodillada en el suelo, agarrada a la pierna de un hombre, probablemente su padre, que parecía querer ir a un garito de juego. La niña le suplicaba con lágrimas en los ojos que no se jugara el dinero que les quedaba, destinado al tratamiento de su madre. Le temblaba la voz al explicarle que perder el dinero condenaría a su madre enferma. El hombre, consumido por su codicia, le gritó a la chica que la soltara. Su confianza y su suerte le cegaron ante su desesperación. Cuando ella se negó a soltarle, levantó la mano furioso con la intención de golpearla. Antes de que el golpe cayera, Ren intervino. De un rápido puñetazo, hizo que el hombre cayera al suelo. La furia ardió en los ojos de Ren, aunque se estremeció de inmediato. Después de todo, era la primera vez que daba un puñetazo. Lea corrió al lado de Ren, con cara de preocupación. Le riñó con suavidad y le dijo que la próxima vez que pensara pegar a alguien, al menos debería avisarla para que pudiera llevar equipo de protección. Ren se rió, olvidándose de su preocupación. Le explicó que el puñetazo había sido una decisión improvisada, sin tiempo para prepararse. Mientras hablaba, se dirigió hacia el hombre tendido en el suelo, indicando a Lea que se ocupara de la niña, mientras él se ocupaba del jugador. El hombre que seguía agarrándose la cara miró a Ren sorprendido. La mirada de Ren era aguda y llena de desprecio. Le reprochó que cogiera el dinero destinado a su familia y se lo jugara, e incluso recurrió a pegar a su propia hija. El jugador frunció el ceño e intentó defenderse, preguntando quién era Ren para meterse en sus asuntos. Ren se acercó, imponiendo su presencia. Advirtió al hombre que no importaba quién fuera. Si volvía a pillarle cerca de un garito de juego, las consecuencias serían graves. El tono frío y la actitud amenazadora de Ren hicieron que el hombre palideciera de miedo. Tartamudeando, el jugador prometió mantenerse alejado de los garitos y huyó rápidamente del lugar. Satisfecho con la forma en que había manejado la situación, Ren se volvió hacia la chica, que se había quedado paralizada. Preocupado, le preguntó si estaba bien, y activó su sistema para comprobar su estado. La chica, llamada Lilian, inclinó la cabeza en señal de gratitud y dio las gracias profusamente a Ren. Le explicó que perder el dinero habría significado perder la oportunidad de salvar la vida de su madre. Mientras Ren estudiaba la pantalla del sistema, se quedó intrigado al ver sus estadísticas. Aunque la mayoría eran normales, destacaba un atributo único: su potencial en agricultura y recolección. Al reconocer este talento oculto, Ren decidió reclutarla para sus planes de restaurar la tierra. Ren le sonrió cálidamente y observó que probablemente se dirigía a la ciudad en busca de un médico para su madre. Le sugirió que se uniera a su grupo, ya que ellos también viajaban hacia allí. Lilian dudó, preocupada por ensuciar su carruaje, pero Ren la tranquilizó con una sonrisa serena. Le explicó que un carruaje no era más que un vehículo, meros tablones de madera ensamblados. No había nada limpio o sucio cuando se trataba de un medio de transporte. Además, tenía algunas preguntas para ella. De repente, el tono de Ren se volvió serio. Se preguntó por qué existía una casa de juego en una zona tan pobre. Recordó las recientes penurias de la región. El otoño pasado, los soldados enviados por el Gran Duque Ryan habían atacado, causando numerosas bajas. A principios de la primavera, unas inundaciones devastadoras habían asolado la tierra, dejando a sus gentes luchando por sobrevivir. Las calles de Ciudad Insular mostraban las cicatrices de estos sucesos, con mendigos en las calles y desesperación por todas partes. Caminando por las calles en ruinas, Ren decidió que era esencial realizar un censo completo de la población para evaluar la mano de obra productiva restante. Antes, sin embargo, planeaba visitar la mansión del señor de la ciudad para revisar los fondos de reserva y determinar qué se podía destinar a mejoras en las infraestructuras. Ren preguntó a Lilian por la ubicación de la mansión, pero antes de que ella pudiera responder, un grito interrumpió su conversación. Un hombre rubio a caballo avanzaba a toda velocidad por la calle, gritando a la gente que se apartara de su camino. El hombre parecía indiferente al caos que provocaba. Sus acciones eran temerarias y peligrosas. Lea reaccionó con rapidez,
apartando a Ren justo a tiempo para evitar el galope del caballo. El jinete desapareció en la distancia, despreocupado por la conmoción que había dejado tras de sí. Leah, sin embargo, lo persiguió con furia. Para ella, cualquiera que se atreviera a hacer daño a Ren merecía el castigo más severo. Cuando el agarre de Leah se hizo más fuerte y protector alrededor de Ren, este luchó por respirar y finalmente consiguió llamar su atención. Ella lo soltó rápidamente, disculpándose y preguntándole si estaba herido. Ren la tranquilizó con una sonrisa, agradeciéndole su rapidez. Ren volvió a ponerse serio y preguntó a Lillian si reconocía al jinete. Temblorosa, le explicó que era el joven señor de la familia Edwin, cuya riqueza provenía de poseer todos los garitos de juego de Island City. La expresión de Ren cambió a una de interés. Si la familia Edwin era rica, representaba una oportunidad para financiar sus planes. Le pidió a Lillian que le llevara a uno de los garitos, pero ella trató de disuadirle, preocupada por si perdía todo su dinero. Ren, sin embargo, se mostró confiado. Le aseguró que en el garito no le quitarían nada. Observando su figura decidida, Lillian no pudo evitar preguntarse quién era realmente aquel joven noble. Pronto, Ren llegó al salón de juego. El edificio sobresalía claramente de las estructuras circundantes, y su grandeza hacía alarde de la disparidad entre riqueza y pobreza. Había guardias apostados en la entrada, pero Ren se acercó sin vacilar. Una sonrisa socarrona se dibujó en su rostro mientras pensaba en sus planes. Lo sacaría todo de este lugar para financiar sus proyectos industriales. Dentro, el antro era una caótica mezcla de ruido y desesperación. Los jugadores suplicaban préstamos, seguros de poder recuperar sus pérdidas en la siguiente ronda. Otros celebraban victorias fugaces o lamentaban derrotas aplastantes. Ren observó la escena con ojo crítico. Se dio cuenta de que, mientras existiera aquel antro de juego, los habitantes de Island City nunca tendrían la motivación necesaria para trabajar con diligencia. Leah se inclinó hacia Ren, con voz baja y cautelosa, para informarle de que sus soldados habían rodeado la casa de juego. Le preguntó si debían proceder. Ren, manteniendo la calma, le dijo que esperara. Quería capturar un objetivo aún mayor. Mientras estaba allí, un empleado del salón de juego se le acercó con una sonrisa cortés y le preguntó a qué juego quería jugar el joven maestro. Ren le devolvió la sonrisa, fingiendo experiencia, y admitió que no estaba muy familiarizado con los juegos de azar, pero que quería probar unas rondas. Le pidió al empleado que le recomendara un juego sencillo. Presintiendo un blanco fácil, el empleado sugirió un juego de dados, y le dio a Ren 2 fichas gratuitas para que probara suerte. Ren las aceptó, aparentemente satisfecho. El juego comenzó cuando Ren arrojó despreocupadamente las 2 fichas en la pequeña ranura de apuestas. Al ver esto, los 2 empleados del casino intercambiaron miradas de suficiencia, confiados en su plan. Los dados rodaron rápidamente, cayendo en 6 y 6, grande. El empleado fingió compasión y consoló a Ren diciéndole que había estado a punto de ganar. Ren interpretó su papel a la perfección, mostrándose sorprendido por la rapidez con la que terminó la partida. Comentó que no había sido muy entretenido y dijo que tenía hambre, dándose la vuelta para marcharse. Sin embargo, el encargado se puso delante de él, impidiéndole el paso. Su comportamiento cortés se vino abajo. Lo sustituyó por un tono burlón, al exigir el pago de las patatas fritas que Ren había utilizado. Ren frunció el ceño, fingiendo confusión. Preguntó cuándo había accedido a deber algo. El empleado se burló y le explicó que las fichas no eran regalos, sino préstamos. Añadió que cada ficha valía 100 monedas de oro y que, con los gastos de tramitación y los intereses, Ren debía ahora 250 monedas de oro. Sonriendo, el empleado sugirió que si Ren no podía pagar, podía dejar a su criada como garantía. Lillian, indignada por la estafa, no tardó en hablar. Acusa al empleado de mentir y explica a Ren que las fichas no valen más que una moneda de plata cada una. El sirviente, furioso con Lillian por haber desenmascarado su truco, gritó a los guardias que la golpearan. Antes de que pudiera terminar su orden, Ren lo golpeó con un poderoso puñetazo, lanzando al hombre volando hacia atrás y estrellándose contra una mesa cercana. Ajustándose la ropa con calma, Ren comentó que alguien como el encargado no tenía autoridad para hablar aquí. El casino estalló en caos mientras los jugadores se apresuraban a coger las fichas que se esparcían por el suelo. Ren suspiró mientras los observaba, murmurando que ninguna de esas personas servía para nada. De repente, una voz de mando resonó en la sala, exigiendo saber quién estaba causando problemas. El que hablaba era el mismo hombre que Ren había encontrado antes a caballo. Los labios de Ren se curvaron en una sonrisa. Por fin había atrapado al pez gordo. La llegada del hombre silenció el caos al instante.
Miró a la sala con desagrado antes de ordenar a sus guardias que dieran una lección a los alborotadores. Sin dudarlo, los guardias comenzaron a golpear sin piedad a los que estaban cerca, ignorando sus gritos de piedad. El resto de la multitud observaba atemorizada, demasiado asustada para intervenir. El joven señor de la familia Edwin se mofó de los espectadores, amenazándoles con comportarse o correr la misma suerte. Lillian, agarrada al brazo de Leah, susurró que todo era culpa suya. Se culpaba por haberlas conducido a la guarida, y se sentía avergonzada por haber puesto a Ren y a Leah en semejante situación. Recordó cómo Ren había llevado a su madre al hospital, asegurándose personalmente de que recibiera tratamiento y prometiendo correr con los gastos. Aquel recuerdo la llenó de determinación. Haciendo acopio de valor, Lillian dio un paso adelante y declaró que no permitiría que estafaran a su hermano. Su audacia llamó la atención de todos, aunque la mayoría estaban demasiado asustados para reaccionar. Los murmullos se extendieron entre la multitud, preguntándose quién era y cómo se atrevía a desafiar a alguien como el joven amo de la familia Edwin. Huello, el joven amo, la miró fríamente, enfurecido por su desafío. Lillian se mantuvo firme y le acusó de utilizar el casino para explotar y destruir familias. Se negó a dejar que intimidara a Ren y Leah, calificándolas de buenas personas que no merecían ese trato. Huello furioso se abalanzó sobre ella. A pesar de su miedo, Lillian se negó a moverse y protegió a Ren con su pequeño cuerpo. Antes de que Huello pudiera hacerle daño, Ren interceptó el ataque, agarrándole del brazo. Ren activó entonces su habilidad del sistema para evaluar las estadísticas de Huello. Los resultados revelaron unos atributos bajos, solo 5 puntos de lealtad y una personalidad marcada por la crueldad y la sed de sangre. Ren reconoció a la familia Edwin como una amenaza potencial, capaz de traicionar en cualquier momento. Bloqueado, Huello fulminó a Ren con la mirada y le acusó de no respetar las reglas del casino. Ren soltó tranquilamente su agarre y respondió que entendía perfectamente las reglas. En este mundo, el poder lo dictaba todo, y los fuertes hacían las reglas. Huello hizo una mueca arrogante, plenamente convencido de que era el más fuerte de la ciudad. Se preguntó por qué Ren aún se atrevía a oponerse a él, preguntándose si Ren sabía siquiera quién era. La expresión de Ren se mantuvo firme y respondió con seguridad, afirmando que no necesitaba saber quién era Huello. Lo único que importaba era su propia fuerza, ya que su puño era más grande y su palabra era la ley. Con eso dio una palmada, indicando a sus soldados que irrumpieran en el casino. La escena se trasladó entonces a un gran banquete celebrado en honor de Ren, en el que se reunieron las figuras más prominentes e influyentes de la ciudad, cada una con sus propias agendas ocultas. Entre los asistentes se encontraba Lucas, cabeza de una prestigiosa familia. Lucas planeaba colaborar con el señor de la ciudad durante este banquete para darle una lección a Ren. Su intención era utilizar a Huello para establecer una conexión con Ren que pudiera manipular más tarde, pero la ausencia de Huello le desconcertó. Frustrado, se dio cuenta de que no podía confiar únicamente en la incompetencia del señor de la ciudad, y tendría que adaptar sus planes. Mientras la sala del banquete bullía de murmullos, una voz fuerte anunció de repente la llegada de Ren. El ambiente cambió al instante, volviéndose tenso y silencioso al entrar Ren. Su presencia llamó la atención, y los invitados rápidamente ajustaron sus comportamientos. El cabeza de familia de los Ravens se apresuró a presentarse y a entregar un obsequio a Ren. Otro invitado, el cabeza de familia de los Jose, presentó a su hija con impaciencia, con la esperanza de ganarse su favor. Sin embargo, la expresión cortante de Ren silenció la sala y ordenó a todos que se callaran. Con todos presentes, Ren declaró que era hora de empezar oficialmente. Hizo un gesto a los presentes para que trajeran un gran plano, un objeto peculiar que inmediatamente llamó la atención de todos. Señalando el plano, Ren explicó que se trataba del diseño de una presa que había esbozado esa misma tarde. Mencionó que, durante su construcción, contrataría a artesanos expertos para confirmar los detalles más sutiles. La sala se llena de murmullos y los asistentes intercambian miradas confusas. Alguien preguntó en voz alta qué era una presa, especulando si se trataba de una herramienta para pescar. Ren se apresuró a pedir silencio e indicó a Leah que mostrara un mapa de la región. Con la sala ya en silencio, comenzó su presentación. Ren explicó que, durante su inspección de Island City ese mismo día, había identificado la causa principal de las inundaciones anuales de la ciudad, un canal mal gestionado en el extremo norte. Construyendo una presa en ese lugar, podrían controlar el flujo de agua,
utilizándola para regar los campos durante la estación seca y liberando el exceso de agua durante la estación lluviosa para evitar inundaciones. Lucas, que escuchaba atentamente, no pudo evitar sentirse impresionado por la ingeniosidad del plan. Se dio cuenta de que si la presa se construía con éxito, aumentaría considerablemente la producción de alimentos de la ciudad. Por primera vez, reconoció que Wren poseía una mente aguda e innovadora. Un hombre mayor del público preguntó en qué les afectaba el proyecto. Wren explicó con calma que necesitaba sus inversiones para financiar la construcción de la presa. Esta declaración conmocionó a la multitud, provocando una oleada de quejas. Muchos protestaron, alegando que eran demasiado pobres para contribuir. Lucas permaneció en silencio, pensando en privado que, aunque Wren era inteligente, también era ingenuo al esperar que estos oportunistas invirtieran de buena gana. Wren, sin embargo, no era tan ingenuo como suponían. Sonriendo, les recordó que no era necesario fingir pobreza. Tenía un plan para hacerles ganar una fortuna a todos. Wren reveló que esa misma tarde había intervenido un casino y confiscado casi 50,000 monedas de oro. Insinuó que había varios casinos más en Island City listos para una acción similar. La revelación dejó atónitos a los asistentes. Sus mentes se agitaban mientras procesaban las implicaciones. Algunos murmuraban ansiosos, preguntándose si sus participaciones en los beneficios del casino se habían perdido ahora. Otros esperaban que el casino embargado no fuera una de sus inversiones. Estaba claro que el casino más grande de Island City pertenecía a Lord Andrin, por lo que era probable que Wren hubiera provocado a un poderoso enemigo. Lucas, con su fachada calmada enmascarando la furia interior, dio un paso al frente para enfrentarse a Wren. Acusó a Wren de actuar ilegalmente al desmantelar un negocio legítimo sin autorización. Lucas recalcó que las leyes del Imperio Corial no podían violarse y advirtió a Wren de las consecuencias. Otros se sumaron rápidamente a las palabras de Lucas. Acusaron a Wren de sobrepasar su autoridad y señalaron que los casinos eran negocios legítimos. La multitud se envalentonó y apoyó las objeciones de Lucas. Wren, imperturbable ante sus protestas, mantuvo la calma. Se dirigió a la sala y señaló que, cuando les pedía inversiones, decían ser pobres. Pero ahora que les ofrecía una oportunidad de obtener beneficios, de repente estaban preocupados. Señaló que la mayoría de ellos eran cómplices de las operaciones del casino y les advirtió de que era su última oportunidad de salvar su reputación o intervendría personalmente. Ante esto, los soldados de Wren dieron un paso al frente, y su presencia fue un claro recordatorio de la autoridad de Wren. Lucas, en nombre del grupo, insistió en que el Gran Duque nunca aprobaría las imprudentes acciones de Wren. Otros suplicaron a Wren que reconsiderara su actitud y le instaron a actuar con moderación. Wren sonrió. Su plan se desarrollaba a la perfección. Con aire de autoridad, anunció que estaría encantado de discutir la ley con ellos. Su voz, tranquila pero autoritaria, ordenó que trajeran a quienes pudieran ayudar a aclarar la situación. La multitud se quedó en silencio. Su inquietud era palpable mientras esperaban lo que Wren había planeado a continuación. A la orden de Wren, 2 hombres capturados en el casino fueron introducidos en la sala. A Lucas, sentado entre los nobles, le llamó inmediatamente la atención su presencia. Estos 2 hombres siempre estaban al lado de Huello, y su inesperada aparición inquietó a Lucas. Empezó a sospechar que algo le había ocurrido a su hijo. Trajeron a los hombres, atados y amordazados, incapaces de hablar. Wren, manteniendo la calma, se volvió hacia Lucas y le preguntó si los reconocía. Lucas, manteniendo una expresión neutra, negó conocer a los hombres y preguntó qué quería decir Wren con aquella pregunta. Wren sonrió ligeramente, tranquilizando a Lucas para que no estuviera tan tenso. Le explicó que no era para tanto. Esos 2 hombres simplemente habían intentado asesinarle el día anterior. Mirando fijamente a Lucas, Wren añadió que los hombres habían afirmado controlar la ciudad de Island, e incluso habían insinuado tener un poderoso patrocinador. La expresión de Lucas se ensombreció, aunque se esforzó por mantener la compostura. Gotas de sudor se formaron en su frente mientras intentaba ocultar su inquietud. Wren ordenó a sus soldados que desataran a los 2 hombres, sugiriendo que dejaran que los invitados a la fiesta vieran si alguien los reconocía. Los nobles presentes intercambiaron miradas de inquietud. Muchos de ellos identificaron al instante a los hombres como ayudantes de Huello. El miedo se apoderó de la sala cuando las implicaciones de las palabras de Wren se hicieron evidentes. Lucas, consciente de la gravedad de la situación, actuó sin vacilar. Cogió una daga de la mesa y se abalanzó sobre los 2 hombres con una furia que conmocionó a los espectadores.
Los denunció como miserables plebeyos que se atrevían a atacar al hijo del duque, y rápidamente los mató a ambos. La sangre se derramó por el suelo, y la sala se quedó en silencio mientras los otros nobles observaban horrorizados, demasiado asustados para intervenir. De pie junto a los cadáveres, Lucas se volvió hacia Ren con una fingida mirada de vergüenza. Se disculpó profusamente, alegando que había actuado movido por la ira al enterarse del intento de asesinato. Pidió perdón a Ren. Ren, que se había adelantado, sonrió con complicidad. Alabó a Lucas por su sentido de la justicia, elogiándolo como un noble que actuó con decisión. Lucas, disimulando su alivio, agradeció a Ren el cumplido, afirmando que solo había hecho lo necesario. Pero Ren no había terminado. Con calma, ordenó a sus soldados que sacaran a la luz al autor intelectual de los hechos, para ver si había algún otro noble en la sala, con los mismos principios que Lucas. La orden puso tenso a Lucas. Su hijo, Huello, fue arrastrado rápidamente a la sala. Nada más entrar, Huello, totalmente ajeno a la situación, gritó furioso a los soldados que le desataran. Se jactó de la influencia de su padre, amenazando con que todos los presentes pagarían una vez que estuviera libre. La expresión de Lucas se derrumbó al ver a su hijo. Toda arrogancia en su comportamiento desapareció al darse cuenta de por qué Huello había estado ausente del banquete. Huello, al ver a sus dos ayudantes tendidos sin vida en el suelo, estalló de ira. Insultó a Ren, amenazándole con torturarle una vez fuera liberado. Ren, imperturbable ante el arrebato, rió entre dientes. Observó con sarcasmo que Huello no solo quería matarle, sino que parecía ansioso por infligirle el mayor sufrimiento posible. Huello continuó su diatriba, jactándose de que nadie en Island se atrevía a oponerse a él, y que la muerte de Ren era inevitable. Ren se volvió hacia Lucas, preguntándole si estaba de acuerdo con las afirmaciones de su hijo. Huello, que aún ignoraba la identidad de Ren, se rió y siguió burlándose de él. Justo cuando Huello estaba a punto de revelar la identidad de Lucas, su padre le cortó bruscamente. Lucas, ahora desesperado, regañó a Huello, llamándole hijo desobediente. Ordenó a Huello que se arrodillara ante Ren, pero cuando su hijo dudó, Lucas le obligó a arrodillarse. Cayendo de rodillas junto a su hijo, Lucas suplicó clemencia a Ren, pidió perdón, ofreciendo todas sus posesiones a cambio de perdonarle la vida a Huello. Fue entonces cuando Huello se dio cuenta de su error. Recordó las instrucciones de su padre de hacerse amigo del hijo del duque, y el miedo apareció en sus ojos cuando por fin comprendió la verdadera identidad de Ren. Tartamudeando, Huello se disculpó y juró no volver a actuar tan tontamente. La expresión de Ren permaneció fría mientras le decía a Huello que sus soldados y su autoridad eran prueba suficiente de su estatus. Lucas se unió, jurando que la familia Edwin serviría lealmente a Ren, e incluso ofreció entregar todos sus bienes obtenidos ilegalmente. Ren, impasible, informó a Lucas de que aceptaría su oferta de entregar los bienes. Le aseguró que si cumplía, su familia permanecería a salvo. Aliviado, Lucas expresó su gratitud. Sin embargo, al mirar al señor de la ciudad, se dio cuenta de que su influencia había disminuido. Sabiendo que no tenía otra opción, Lucas susurró a Ren acerca de un complot contra el duque. Le reveló que Lord Eldrin había estado confabulando con enemigos externos para traicionar a la ciudad. La revelación conmocionó a la sala, y todos los ojos se volvieron hacia Eldrin, que se quedó paralizado de miedo. Lucas estaba a punto de explicarse, pero Ren le interrumpió bruscamente. Acusó a Lucas de calumniar a Eldrin y declaró que ya había sido bastante indulgente. Ren ordenó a sus guardias que sacaran a Lucas y a Huello de la sala para ejecutarlos. Lucas se quedó atónito y aterrorizado, incapaz de comprender el repentino cambio de comportamiento de Ren. Mientras tanto, Eldrin, aliviado por la respuesta de Ren, dio un paso al frente para prometer su lealtad. Elogió a Ren por su sabiduría y le prometió su apoyo incondicional. Ren, sonriente, aseguró a Eldrin que confiaba plenamente en él. Sin embargo, Ren utilizó en secreto su sistema para analizar los atributos de Eldrin. Entre las estadísticas ordinarias, encontró el rasgo avaricia y observó un nivel de lealtad de solo 15. Ren decidió que Eldrin, al igual que Lucas, estaba destinado a ser eliminado. Por ahora, sin embargo, utilizaría los recursos de Eldrin para llevar adelante sus planes. Tras el banquete, Ren siguió trabajando hasta bien entrada la noche. Los nobles habían aportado más de 100.000 monedas de oro, una cantidad equivalente a 2 años de impuestos recaudados en la ciudad de Island. Sin embargo, la suma no le satisfacía. Mientras Ren se concentraba en su trabajo, Lia entró en la habitación llevando una taza de té.
La colocó sobre el escritorio y observó el disgusto en su expresión. Ren tomó el té y comentó amargamente, preguntándose si Lea se daba cuenta de lo ricos que eran realmente los nobles. Lea no respondió a su pregunta. En su lugar, planteó una preocupación más apremiante. Preguntó qué pensaba hacer Ren ante la revelación de Lucas en la fiesta. Si el señor de la ciudad, Eldrin, realmente pretendía traicionarlos, pondría a Ren en grave peligro. Ren la tranquilizó y le pidió que mantuviera la calma. Admitió que estaba seguro de la traición de Eldrin, pero le explicó que no era el momento de enfrentarse a él. Cuando Lea preguntó por qué, Ren se estiró y se puso en pie, respondiendo que toda la red de influencia de Eldrin en Island seguía siendo un misterio. Actuar antes de tiempo solo provocaría un caos innecesario. Por ahora, lo mejor era dejar que Eldrin creyera que Ren era un joven señor ignorante, inconsciente de las amenazas que le rodeaban. A la mañana siguiente, Eldrin se reunió con el maestro Malcolm en el gremio de magos. Le entregó un papel y tras leerlo, el rostro del maestro se torció de furia. Malcolm cerró el papel de golpe, calificando la situación de absurda. Eldrin, tranquilo y calculador, le pidió que no exagerara. Descartó a Ren como un noble joven y demasiado ansioso, desesperado por demostrar su valía al gran duque. Malcolm, sin embargo, no se apaciguó. Su irritación aumentó cuando le recordó a Eldrin que incluso el gran duque hablaba con respeto al gremio de magos. Eldrin, satisfecho por el enfado de Malcolm, lo celebró interiormente. Creía que Ren le había brindado la oportunidad perfecta para ganarse al gremio, algo para lo que antes carecía de medios. Mientras Malcolm se marchaba furioso con el papel en la mano, jurando exigir una explicación a Ren, Eldrin se alegró en silencio, seguro de que Ren pronto se encontraría aislado. Mientras tanto, Ren estaba en su estudio, dibujando los planos de un proyecto de construcción hidráulica. El trabajo le recordaba las penurias que había sufrido en su vida anterior. Lea entró para informarle de una visita inesperada. El maestro Malcolm había llegado y exigía verle. Sorprendido, Ren se dirigió inmediatamente al salón para recibirle. En cuanto Ren entró, Malcolm le hizo frente con ira. Golpeó un anuncio de reclutamiento sobre la mesa, acusando a Ren de insultar al gremio de magos. Ren, desconcertado, pidió una aclaración. Malcolm señaló el anuncio, que decía que no se contrataría a ningún mago, discapacitado o Eldrin para el proyecto de Ren. Exigió saber por qué Ren había emitido semejante aviso. Ren examinó el papel y explicó con calma que estaba relacionado con el proyecto de construcción de la presa. No veía ninguna relación entre el aviso y cualquier insulto al gremio. Malcolm discrepó y acusó a Ren de flagrante provocación. Argumentó que al excluir a los magos, Ren estaba faltando al respeto a la cofradía y a sus miembros. Ren se sorprendió de que los magos compitieran por trabajos manuales. Todavía furioso, Malcolm advirtió a Ren que si no daba una explicación razonable, todos los magos del gremio se negarían a servirle. Ren frunció el ceño y pidió en silencio a su sistema que analizara las estadísticas de Malcolm. El sistema reveló que el nivel de lealtad de Malcolm era de 82, y su personalidad se describía como inquisitiva y directa. Ren concluyó que Malcolm había sido manipulado. Sonriendo, Ren explicó pacientemente su razonamiento. Destacó 3 puntos clave. En primer lugar, los magos tenían un maná limitado y solo podían realizar una pequeña cantidad de trabajo al día, por lo que no eran aptos para la construcción a gran escala. En segundo lugar, sus salarios equivalían a los de 10 obreros comunes, por lo que su coste era prohibitivo. En tercer lugar, como noble, era deber de Ren dar prioridad al bienestar de la gente corriente que carecía del apoyo del gremio. Sin embargo, Malcolm seguía sin estar convencido. Argumentó que la magia era venerada en su mundo, y que aquellos sin talento mágico merecían ser pisoteados bajo los pies de los magos. Ren, irritado por esta perspectiva, admitió que podía reflejar la realidad, pero afirmó con firmeza que pretendía cambiarla. Declaró que, a partir de Islandia, demostraría que los magos no eran diferentes de los humanos corrientes. Malcolm, profundamente insultado, lanzó un ultimátum. Exigió a Ren que se retractara o se enfrentaría a las consecuencias de enfadar al gremio de magos. La expresión de Ren se volvió fría cuando le recordó a Malcolm que cuidara su tono. Lea, que estaba cerca, puso un cuchillo en la garganta de Malcolm con ojos amenazadores. Malcolm se quedó paralizado de terror cuando Ren le indicó con calma que existía una ley que permitía a la criada de un noble ejecutar a alguien por falta de respeto. Ren sugirió probar la ley con un pequeño corte para ver a qué lado favorecía el tribunal. Tembloroso, Malcolm se disculpó rápidamente, admitiendo su error y pidiendo perdón. Ren, observando que la lealtad de Malcolm no había disminuido, se dio cuenta de que el maestro del gremio había actuado por ignorancia y no por malicia.
Decidiendo no agravar la situación, Ren ordenó a Leah que acompañara a Malcolm a la salida. Malcolm dio las gracias a Ren y se marchó a toda prisa. Al salir, el sistema notificó a Ren que se había completado una tarea de principiante. Había utilizado la función de investigación con 10 personas. Recibió una recompensa y apareció una nueva tarea: entrenar a 5 personajes con estadísticas altas. Satisfecho con su progreso, Ren decidió revisar sus recompensas más tarde. Fuera de la finca, Eldrin esperaba a Malcolm. En cuanto vio al jefe del gremio, corrió hacia él, fingiendo preocupación. Le preguntó cómo había ido la reunión. Malcolm, aún humillado, suspiró y admitió que Ren se había negado a escucharle e incluso le había echado. Eldrin, frustrado pero recuperándose rápidamente, ideó otro plan. Aseguró a Malcolm que tenía una solución, una que no solo haría cambiar de opinión a Ren, sino que también le obligaría a venerar al gremio de magos. Tras el fracaso de su plan inicial, Eldrin ideó rápidamente otro enfoque. Animó a Malcolm a manipular a los habitantes del pueblo para que se negaran a trabajar para Ren, creyendo que esa resistencia obligaría a Ren a buscar la ayuda de Malcolm. Sin embargo, Malcolm rechazó la idea de inmediato, señalando que Ren había ofrecido unas condiciones de trabajo excelentes que era poco probable que la gente del pueblo rechazara. Sin inmutarse, Eldrin sugirió una estrategia diferente. Propuso que si los que trabajaban para Ren se mostraban perezosos y ociosos, Ren acabaría desilusionándose de los plebeyos. Malcolm rechazó la sugerencia. Explicó que su descontento provenía únicamente de la negativa de Ren a contratar magos, no de ningún agravio con los plebeyos. Era reacio a actuar contra Ren por un asunto así. Eldrin insistió, instando a Malcolm a reconsiderarlo. Argumentó que la pereza inherente de los plebeyos era la razón por la que pasaban hambre y luchaban por sobrevivir. Si la tierra no daba cosechas, razonó Eldrin, ¿por qué no tomaban la iniciativa y cazaban para alimentarse? Afirmaba que gente tan ociosa como los plebeyos nunca podría trabajar de verdad por Ren. A regañadientes, Malcolm accedió a aprobar el plan. Mientras tanto, el anuncio de reclutamiento de Ren se publicó en el centro de la ciudad, atrayendo rápidamente a una multitud. Los ciudadanos se reunieron para leer el anuncio, intrigados por los planes del nuevo señor de construir algo y su llamamiento a los trabajadores. Al hojear el anuncio, se quedaron atónitos. El puesto ofrecía una jornada laboral de 8 horas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 3 comidas diarias y un salario de 10 monedas al día. Un joven entre la multitud expresó su escepticismo, preguntándose por qué el nuevo señor se mostraba tan generoso. Otros compartían su duda, sospechando que podría tratarse de una estafa. Muchos recordaban cómo los nobles les habían engañado en el pasado. Algunos argumentaban que trabajar en esas condiciones podía ser peligroso e incluso costarles la vida. En ese momento, Lillian dio un paso al frente, con voz fuerte y decidida. Defendió a Ren, afirmando que había prometido mejorar la vida de todos. Su sinceridad fue recibida con risas y burlas. La multitud tachó sus palabras de ingenuas, burlándose de ella por confiar en un noble. Incluso el padre de Lillian se unió a la burla, acusándola de estar embrujada por Ren. Ignorando los comentarios de su padre y las burlas de la gente del pueblo, Lillian anunció su intención de inscribirse en el proyecto de la presa. El reclutador, un joven que supervisaba el proceso de inscripción, mantuvo la calma a pesar del escepticismo de la multitud. Dirigiéndose al padre de Lillian, le invitó a trabajar en la presa, pero afirmó que la propia Lillian no podía participar. Confundida, Lillian exigió saber por qué se la excluía, insistiendo en que estaba sana y capacitada. El reclutador le explicó que Ren había establecido normas estrictas que prohibían trabajar a los menores de 18 años. Recalcó que contratar a trabajadores menores de edad sin la aprobación de Ren conllevaría un severo castigo. Entregó al padre de Lillian un formulario de inscripción y reiteró las condiciones: 3 comidas al día, una jornada laboral de 8 horas y un salario de 10 monedas diarias. Si no había más problemas, invitó al padre de Lillian a firmar el formulario y empezar a trabajar al día siguiente. Aunque un poco decepcionada, Lillian animó a su padre a hacer todo lo posible y evitar cualquier pereza. Su padre, sonriendo afectuosamente, le dio unas palmaditas en la cabeza y la tranquilizó. Juró no volver a apostar y prometió no decepcionar a Ren. También recordó a Lillian que debía quedarse en casa al día siguiente y cuidar de su madre, cuya enfermedad le impedía realizar tareas agotadoras. Antes de que Lillian y su padre pudieran marcharse, el reclutador les llamó para pedirles que regresaran. Sorprendido, el padre de Lillian se detuvo y preguntó si había algún problema.
El reclutador, preocupado, dijo que había oído decir al padre que su mujer estaba gravemente enferma. El padre de Lillian aclara rápidamente que su mujer no puede trabajar debido a su enfermedad. El reclutador sonrió amablemente y le aseguró que no le estaba pidiendo que trabajara. Le explicó que Ren había dispuesto que las familias de los trabajadores se alojaran en los dormitorios habilitados mientras durara el proyecto. Al ver la confusión del padre, el reclutador le aclaró que los dormitorios eran viviendas temporales para las familias que participaban en la construcción de la presa. Una vez finalizado el proyecto, las familias podrían regresar a sus hogares originales. Conmovido por tanta generosidad, el padre de Lillian se sintió embargado por la emoción. Cayendo de rodillas, expresó su profunda gratitud al reclutador. El joven se acercó rápidamente para ayudarle a levantarse, insistiendo en que no había necesidad de tales gestos. A continuación, se ofreció a mostrarles una habitación donde podrían alojarse, permitiéndoles elegir su alojamiento. Los habitantes de los alrededores que habían presenciado el intercambio se quedaron atónitos. Al darse cuenta de que las promesas de Ren eran sinceras, empezaron a pedir trabajo. La plaza se sumió en el caos mientras la gente se apresuraba a inscribirse, ansiosa por aprovechar la oportunidad. Mientras tanto, en su despacho, Ren revisaba las actualizaciones del sistema. De repente, apareció una notificación. Enhorabuena, ha recibido el plano de la batería de litio del paquete de regalo para novatos. En lugar de emoción, Ren sintió una oleada de irritación. Murmuró para sí mismo, cuestionando la lógica del sistema. Sin un generador, una batería era prácticamente inútil. ¿Esperaba el sistema que invocara un rayo? Después de desahogar su frustración, se calmó y empezó a reflexionar. El pensamiento de Ren se desvió hacia la tarea de entrenar a 5 individuos con estadísticas elevadas. No tenía ni idea de dónde encontrarlos. Al principio, pensó en entrenar a Lea, pero una revisión de sus datos a través del sistema reveló que ya había alcanzado su potencial, lo que no le dejaba margen para seguir creciendo. Tras sopesar sus opciones, Ren llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era buscar personas con talento en Ciudad Insular. Mientras Ren pensaba en sus próximos pasos, llamaron a la puerta. La voz de Lea llamó desde el otro lado, informándole de que Lillian había venido a verle. Ren le permitió la entrada. Lillian entró en la habitación con el rostro tenso por la preocupación. Rápidamente le explicó que algo iba mal en la obra. Los obreros estaban demasiado aletargados para trabajar. A Ren le sorprendió el informe y le pidió que se explayara. Lillian contó lo que había observado durante su visita a la obra. Había ido a ver a su padre y se había dado cuenta de que ninguno de los trabajadores parecía tener energía para realizar sus tareas. Al principio pensó que simplemente eran perezosos, pero su padre le explicó que todos se sentían extraordinariamente fatigados al despertarse. No era solo él. Todos los trabajadores compartían la misma condición. Lillian había intentado animarles, recordándoles los generosos beneficios que Lord Ren les había proporcionado, pero sus palabras cayeron en saco roto. Los trabajadores insistían en que su fatiga no era deliberada. Realmente carecían de fuerzas para trabajar. Algunos especulaban con que sus cuerpos no estaban acostumbrados al trabajo tras un periodo tan largo de inactividad. Otros sugirieron tomarse un día libre para recuperarse antes de reanudar sus tareas. Sin embargo, Lillian desestimó estas excusas, declarando que no existía tal enfermedad. Creía firmemente que solo eran perezosos. Cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos por motivarles eran inútiles, decidió plantear el asunto directamente a Ren. Tras escuchar su relato, Ren no perdió tiempo y se dirigió a la obra. Al llegar, observó a los trabajadores de primera mano. Su letargo era innegable. Para comprender mejor la situación, Ren utilizó sus habilidades de sistema para analizar sus estadísticas. A primera vista, todo parecía normal, pero notó una anomalía crítica. Todos los trabajadores estaban bajo una maldición. Ren se volvió hacia Lillian y le explicó la situación con calma. No están enfermos, están malditos. Después de darse cuenta de que los trabajadores estaban malditos, Ren inspeccionó la obra, contemplando su próximo movimiento. Decidió poner a prueba su habilidad recién adquirida, la prospección geológica. Inicialmente, había planeado utilizar esta habilidad durante la construcción de la presa, pero la situación actual presentaba una necesidad inmediata. Con esta habilidad, Ren podía analizar varias características geológicas, como la composición mineral, la hidrología y la topografía dentro de un rango definido. Bajo las órdenes de Ren, el sistema se activó y realizó un estudio en un radio de 10 kilómetros. Momentos después, los resultados se materializaron en su mente.
Aunque el estudio confirmó la ausencia de recursos valiosos como petróleo o metales, algo inusual llamó la atención de Ren. Siguiendo sus instintos, pidió al padre de Lillian que le ayudara a excavar en el lugar marcado. El hombre aceptó sin dudarlo, y se mostró dispuesto a trabajar duro para Ren. Tras cavar aproximadamente 1 metro en el suelo, el grupo desenterró una extraña piedra negra. Ren se agachó para examinarla de cerca, preguntándose su naturaleza. Lea, que estaba cerca, se asombró de la capacidad de Ren para percibir la débil energía mágica que emanaba de la piedra, algo que incluso ella, con su experiencia, había pasado por alto. Ren ordenó al grupo que extrajera con cuidado el cristal y lo guardara en una caja. Volviéndose hacia Lea, Ren preguntó cuál era el procedimiento habitual para tratar con individuos malditos. Lea, sorprendida por la pregunta, explicó que las maldiciones solían resolverlas los sacerdotes de una iglesia o los magos de alto rango de la Asociación de Magos. Al oír esto, Ren frunció el ceño. Sospechando una conexión con la Asociación de Magos, decidió entonces llevar a Lillian y a su padre a la iglesia local en busca de ayuda. Lillian, preocupada, preguntó si su padre estaba realmente maldito. Ren la tranquilizó, prometiendo hacer pagar al culpable por sus actos. El grupo se dirigió rápidamente a la iglesia, donde fueron recibidos por una impresionante sacerdotisa. La sacerdotisa recibió a Ren calurosamente, con una actitud tranquila y serena. Ren, siempre cauteloso, utilizó su sistema para evaluar su lealtad antes de confiarle la tarea. El sistema reveló al instante sus estadísticas. Un nivel de lealtad del 95%, raza identificada como elfa, y una edad real de aproximadamente 257 años, aunque no aparentaba más de 24. Ren se sorprendió al saber que no era humana, pero se tranquilizó por su alta lealtad. Al presentarse, la sacerdotisa dijo llamarse Ari, y se refirió a sí misma como la santa doncella de la iglesia. Preguntó amablemente por el motivo de su visita. Señalando al padre de Lillian, Ren explicó que el hombre parecía estar maldito, y preguntó si Ari podía ayudar. Ari asintió con confianza y empezó a examinar al hombre. Cerró los ojos brevemente. Los volvió a abrir con un brillo dorado, examinándolo atentamente. Después de un momento, confirmó la sospecha de Ren y comenzó el tratamiento. Invocó una esfera de luz brillante. La dirigió hacia el cuerpo del hombre, expulsando la energía oscura. Al instante, el hombre se sintió revitalizado. Expresó su gratitud a Ren y prometió volver al trabajo inmediatamente. Ren, sonriendo, le aconsejó que descansara y se asegurara de que todo estaba completamente resuelto antes de reanudar el trabajo. A continuación, recuperó la caja que contenía el cristal negro y pidió a Ari su opinión al respecto. Y Ari examinó el cristal con detenimiento, identificándolo como un cristal mágico infundido con una importante cantidad de energía mágica. Explicó que esa energía solía utilizarse para lanzar maldiciones. Sin embargo, aclaró que esta maldición en particular era más una broma, diseñada para causar fatiga que un daño grave. La explicación inquietó a Ren. Preguntó si esos cristales eran difíciles de producir. Ari respondió que, para un mago de alto nivel, crear un cristal al día era relativamente sencillo. Podían esparcirlos fácilmente por la obra. La expresión de Ren se ensombreció al darse cuenta de la naturaleza deliberada de la interferencia. Ari reconoció el proyecto de Ren, alabando su impacto en la reducción del número de personas que buscaban ayuda de la iglesia. Ren, ahora seguro de la identidad del culpable, decidió actuar. Le preguntó a Ari si era posible levantar la maldición sobre toda la obra. Ari le informó con pesar de que tal hazaña no era posible. Retirar cristales individualmente cada día solo ralentizaría el progreso del proyecto. Ren suspiró, reconociendo la necesidad de abordar la raíz del problema. Ari mencionó entonces a alguien que podría ayudar, pero advirtió que se trataba de una persona excéntrica. Le dio una dirección y Ren decidió investigar. Ren y Lea llegaron a una gran mansión que Ari había identificado como la casa de Selena, la antigua presidenta de la Asociación de Magos. Acercándose a la puerta, Ren llamó con firmeza, su determinación inquebrantable. De repente, Lea sintió peligro y rápidamente apartó a Ren. Momentos después, una explosión estalló en el piso superior de la mansión, lanzando humo y escombros al aire. Ren, sobresaltado, exigió saber qué estaba ocurriendo. De entre el humo surgió una mujer despampanante, con voz llena de frustración. Maldijo su experimento fallido, jurando tener éxito aunque eso significara hacer volar por los aires toda Island City. Tras entrar en la casa, Ren presentó con calma su petición a Selena, explicándole el problema y solicitando su ayuda. Sin embargo, ella se negó en redondo, despidiéndole secamente.
Le dijo que estaba ocupada investigando un nuevo dispositivo mágico y que no tenía tiempo para ocuparse de sus problemas. Intrigado, Ren le pidió más detalles, preguntándole si se refería a algo como una varita mágica. Selena se mofó de la sugerencia, burlándose de su limitada comprensión. Leah, que tenía un porte gélido, intervino de inmediato, advirtiendo a Selena que cuidara su tono al dirigirse al joven maestro Ren. Molesta por la reprimenda de Leah, Selena volvió la mirada hacia ella y comentó el impresionante poder mágico de Leah. Con una sonrisa socarrona, Selena sugirió que Leah se quedara como su ayudante. A cambio, Selena prometió ayudar a Ren una vez que su investigación tuviera éxito. Chispas de relámpagos crepitaron alrededor de Selena cuando desplegó su poder. Leah, inquebrantable, se preparó para contraatacar, con voz afilada, ofreciéndose a enseñar modales a Selena. Sintiendo la creciente tensión, Ren se interpuso entre ellas, instando a Leah a retirarse. Le recordó que estaban aquí para ayudar, no para empezar una pelea. Volviéndose hacia el desordenado espacio de trabajo de Selena, Ren le preguntó si ella había creado los objetos que había esparcidos por la mesa. Quería saber si eran artefactos mágicos. Los ojos de Selena brillaron de orgullo al confirmar su observación. Sin embargo, aclaró que todo lo que había sobre la mesa era un producto fallido. Explicó que estaba intentando crear un dispositivo mágico capaz de sellar la magia del elemento rayo dentro de su cuerpo. Ren se quedó atónito. Se maravilló ante el concepto, equiparándolo al almacenamiento de energía eléctrica. Selena confirmó su interpretación y mencionó que la explosión anterior se debió a que sus dispositivos no resistieron su poder. Volvió a despedirle y le dijo que necesitaba descansar y seguir investigando. Ren se quedó pensativo antes de hacer una oferta. Le dijo a Selena que si podía ayudarla a crear el dispositivo que necesitaba, ella tendría que ayudarle con sus problemas con el gremio de magos. Selena, escéptica e irritada, lo rechazó, alegando que su investigación era demasiado compleja para que alguien como él pudiera resolverla. Manteniendo la compostura, Ren le aseguró que hablaba en serio. Le prometió que la ayudaría a crear el dispositivo mágico, pidiéndole a cambio su apoyo. Intrigada pero dubitativa, Selena aceptó finalmente, poniendo una condición. Si Ren tenía éxito, ella no solo se encargaría de Malcolm, sino que también se aseguraría de que el gremio de magos obedeciera todas sus órdenes. Sin embargo, si fracasaba, no dudaría en castigarlo. Sin perder tiempo, Ren pidió a Selena que preparara los materiales necesarios. Utilizando el plano proporcionado por el sistema, la guió en el montaje de un paquete de baterías de litio formado por 8 grandes baterías conectadas entre sí. A pesar de sus esfuerzos, Ren se sentía nervioso. Carecían de una fuente de energía fiable para probar el dispositivo, ya que no disponían de un generador hidráulico. No les quedaba más remedio que recurrir a la magia de Selena como sustituto. Selena, siguiendo las instrucciones de Ren, ensambló los componentes, pero permaneció escéptica. Le recordó que la mayoría de los materiales no podían soportar su poder mágico, y le advirtió de que el dispositivo podría explotar. Ren, imperturbable, le entregó los cables y la tranquilizó. Le explicó que la batería tenía una capacidad aproximada de 185 vatios hora y la instó a que canalizara su energía hacia ella. A regañadientes, Selena empezó a descargar su magia. Para su asombro, el dispositivo absorbió su energía sin problemas. Curiosa, aumentó la potencia, pero la batería permaneció estable. Selena, sorprendida, preguntó por qué no había explotado. Ren sonrió burlonamente y le dio a entender que su poder mágico no era tan impresionante como ella creía. Enfurecida, Selena desató toda su fuerza. Incluso a máxima potencia, la batería se mantuvo estable, sin mostrar signos de daño. Selena se quedó boquiabierta al ver cuánta energía podía contener el dispositivo y con qué facilidad lo había construido Ren. Ren, satisfecho, se adelantó para comprobar el nivel de carga. La batería estaba al 87% de su capacidad. Internamente, se maravilló de la fuerza de Selena. Había cargado casi toda la batería, suficiente para alimentar un coche eléctrico durante más de 3.000 kilómetros. La confianza de Ren aumentó cuando se dirigió a Selena y le declaró sus planes para revolucionar el gremio del Mayor. Se refirió a ellos como potenciales bancos de energía y explicó su visión de sus habilidades mágicas. Selena, intrigada, le preguntó si el propio Ren podía utilizar la magia del rayo. Ren no lo negó. En cambio, afirmó que podía hacer que todo el mundo en Ciudad Insular fuera capaz de manejar la magia. Selena se mostró escéptica, señalando que la magia no podía aprenderla cualquiera. Ren, sin embargo, mantuvo la compostura. Insinuó que poseía un dispositivo mágico aún más poderoso que la batería,
y prometió mostrarle un mundo en el que la magia estuviera al alcance de todos si accedía a ayudarle. Selena, tan desconcertada como curiosa, no podía imaginar tal posibilidad, pero decidió seguir trabajando con él. Al día siguiente, en el gremio de mayores, Malcolm leía tranquilamente un libro, confiado en que Ren pronto vendría a suplicarle ayuda. Su calma se vio interrumpida por la repentina llegada de Selena. Al verla entrar, Malcolm se quedó helado. La expresidenta del gremio de mayores era la última persona que esperaba ver. Tartamudeando, la saludó con cautela, preguntándose por qué había venido. La voz de Selena se alzó furiosa al enfrentarse a Malcolm, acusándolo de atreverse a desafiar la autoridad de la casa del Gran Duque. Sus palabras eran tajantes al preguntarle si estaba planeando una rebelión. Malcolm, visiblemente agitado, tartamudeó nerviosamente, negando tales intenciones. Aseguró a Selena que nunca albergaría pensamientos tan peligrosos. No convencida, Selena agarró a Malcolm por el cuello, con la paciencia visiblemente agotada. Le exigió la verdad, insistiendo en que confesara lo que había hecho en la obra de Ren. Malcolm, tembloroso, cedió rápidamente. Admitió haber convocado a todos los magos del gremio e incitado su ira, alegando que el joven maestro Ren les había faltado al respeto. Confesó haber dado instrucciones a los magos para que fabricaran cristales infectados con maldiciones y utilizaran magia de teletransporte para plantarlos bajo tierra en la obra. El objetivo de esta estratagema era que los trabajadores se sintieran fatigados, con la esperanza de que Ren les culpara de pereza. El objetivo de Malcolm era obligar a Ren a disculparse y buscar una cooperación más estrecha con el gremio de magos. Selena escuchó con una mezcla de incredulidad y frustración. Sacudiendo la cabeza, llamó tonto a Malcolm y señaló que le habían manipulado. Cuando Malcolm, aún confuso, preguntó quién le había utilizado, Selena desestimó su pregunta. En su lugar, le ordenó que llamara inmediatamente a todos los magos implicados en el sabotaje. Malcolm asintió apresuradamente y se apresuró a seguir su orden. Cuando Malcolm se hubo marchado, Selena sacó un talismán para ponerse en contacto con Ren. Le informó de que había resuelto el problema con el gremio de magos. A través del talismán, Ren le expresó su gratitud y le dio las gracias por su ayuda. Selena, curiosa, le preguntó si necesitaba su ayuda para tratar con Eldrin, ofreciéndose a hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Ren se negó rápidamente, agitando la mano por reflejo a pesar de que ella no podía verlo. Le explicó que Eldrin no era una preocupación importante y que aún le necesitaba para atraer a una amenaza mayor. Aceptando la decisión de Ren, Selena accedió a no interferir. Su tono cambió a entusiasmo cuando mencionó los nuevos inventos que Ren había mencionado antes. Le preguntó cuándo estarían listos y le insistió en que la llamara cuando empezara a trabajar en ellos. Ren le aseguró que la mantendría informada, pero insistió en la importancia de que los magos del gremio terminaran primero de cargar las baterías. Al día siguiente, en la residencia del señor de la ciudad, Eldrin se reunió con un misterioso hombre envuelto en sombras. Eldrin, visiblemente preocupado, le informó de que Ren ya había tomado el control del gremio de magos. Nervioso, pidió consejo. El hombre misterioso, sin embargo, se mostró tranquilo y desdeñoso, afirmando que el gremio de magos no suponía una amenaza real, aparte de Selena. Redirigió la atención de Eldrin hacia el maldito proyecto de Ren, advirtiéndole de que, si la presa tenía éxito, podría revitalizar al pueblo de Islan, un escenario que no podían permitir. Eldrin aseguró al hombre que ya había tendido trampas a Ren y reveló un plan adicional. Pretendía presionar a los nobles encargados del suministro de alimentos para que subieran los precios, socavando los esfuerzos de Ren. Cuando el hombre misterioso expresó sus dudas sobre la lealtad de los nobles, Eldrin explicó con confianza que, aunque los nobles pudieran traicionarle, nunca traicionarían sus propios intereses financieros. Lanzando una moneda de oro al aire con una sonrisa burlona, Eldrin declaró que los fondos de Ren no durarían hasta la finalización de la presa. Cuando la moneda cayó sobre la mesa, la figura del misterioso hombre se desvaneció en el aire. Mientras tanto, en el bullicioso mercado, Lillian estaba comprando suministros para la obra, cuando un tendero la echó bruscamente. Su tono era condescendiente cuando le dijo que se marchara si no podía permitirse los productos. Lillian, frustrada, señaló la absurda subida de precios. Justo el día anterior, 2 sacos de grano habían costado una moneda de oro, pero ahora un solo saco costaba 2 monedas de oro. El tendero, imperturbable, afirmó con arrogancia que podía fijar los precios que quisiera. Se burló de su incapacidad para pagar y levantó la mano como si fuera a golpearla. El alboroto atrajo la atención de los curiosos.
muchos de los cuales se indignaron por las acciones del tendero. Lillian, decidida a cumplir su tarea para Ren, acusó a los comerciantes de aprovecharse y les advirtió de la posible ira de Ren. El tendero se burló de su amenaza. Afirmó que su negocio era honesto y que Ren no tenía motivos para interferir. Su arrogancia no hizo sino aumentar la frustración de los espectadores. En la iglesia, Ari estaba igual de enfurecida por el aumento desenfrenado de los precios. Observó que los precios de los alimentos se habían triplicado en solo 3 días, dejándola con grano insuficiente para mantener a la gente durante el invierno. Entregó una bolsa de monedas a su ayudante, Ara, y le ordenó que comprara las provisiones que pudiera, prometiéndole que ya se encargaría del resto más tarde. Ara vaciló, sorprendida por la inusual suma de dinero, y señaló que para sobornar a los guardias solía necesitarse mucho menos. Ari suspiró, instando a Ara a seguir sus órdenes sin rechistar. Antes de que Ara pudiera actuar, Lia apareció de repente, arrebatando la bolsa con la velocidad del rayo y entregándosela a Ren. Con expresión tranquila pero decidida, Ren sugirió una colaboración. Propuso trabajar juntos en un plan más amplio, que abordara la raíz de la crisis y evitara una mayor explotación por parte de los mercaderes. Ari miró a Ren con recelo, preguntándose qué tipo de cooperación tenía en mente. Ren sonrió ante su actitud cautelosa, sugiriéndole que se relajara y no se pusiera tan tensa al hablar de cooperación. Luego mencionó casualmente que sabía que era una elfa. Ari, aunque muy preocupada porque Ren hubiera descubierto su verdadera identidad, mantuvo la compostura y lo negó, insistiendo en que era imposible que una elfa viviera en una ciudad humana. Ren, imperturbable, le devolvió a Ari una bolsa con monedas y le aseguró que no tenía malas intenciones hacia ella ni hacia los de su especie. Ari, evitando el tema, redirigió la conversación, preguntando de nuevo qué tipo de cooperación proponía. Ren señaló los sacos de comida que había en un carro cercano y explicó que quería colaborar para resolver el problema del abastecimiento de alimentos en la ciudad. Aunque Ari respetaba la determinación de Ren, dudaba de su capacidad para abordar un problema tan arraigado. Expresó abiertamente su escepticismo, lo que provocó que Ren le preguntara por qué se sentía así. Ari se explayó, explicando que el suministro de alimentos en Eastland estaba controlado por 4 grandes familias, que habían ostentado el poder en la ciudad durante más de un siglo. Estas familias regulaban estrictamente los precios y su influencia era inquebrantable. Recordó a Ren que, aunque había utilizado tácticas de mano dura en el reciente banquete para intimidar a algunas de ellas, se trataba de individuos astutos, que sin duda encontrarían la forma de recuperar sus pérdidas. Ren la interrumpió, curioso por su profundo conocimiento de los entresijos de la ciudad. Ari admitió que había vivido en Aiselin durante más de 120 años y que comprendía bien sus complejidades. Además, sugirió que si Ren hubiera eliminado a la familia Elwyn en el banquete, podría haber habido una oportunidad de reconciliación. Pero ahora ya era demasiado tarde. Ari añadió que debido a la guerra y a los desastres naturales, los alimentos ya escaseaban y que, si los precios seguían altos, su tribu tendría dificultades para sobrevivir al invierno. Ren la interrumpió de nuevo, con la mirada resuelta. Prometió a Ari que en 2 semanas, los precios de los alimentos en Irlanda caerían en picado hasta niveles aún más bajos que antes de las recientes subidas de precios. En la mansión de Augustus Ken, cabeza de la familia Klein, se estaba celebrando una reunión. Augustus expresó su gratitud a Eldrin por su apoyo, reconociendo que su alianza les había reportado importantes beneficios. Otros presentes se hicieron eco de su agradecimiento, alzando sus copas para brindar por Augustus y el éxito compartido. El ambiente era de júbilo mientras el grupo se deleitaba con sus recientes ganancias, confiado en su estrategia. La celebración fue interrumpida por un criado que anunció que Ren les había invitado a un banquete en su mansión. Uno de los hombres, sorprendido por la noticia, especuló nerviosamente si Ren planeaba castigarlos. Dirigiéndose a Augusto, le pidió consejos sobre cómo debían proceder. Augusto, tranquilo y calculador, les aseguró que no tenían nada que temer. Les explicó que su comercio y suministro de alimentos era totalmente legal y estaba protegido por el sistema que habían establecido. Augusto recalcó que mientras no desafiaran abiertamente a Ren, no correrían peligro. Señaló que la fuerza colectiva de sus 4 familias era formidable, y que ni siquiera el rey tenía autoridad para interferir en el precio de los alimentos. Con este razonamiento, el grupo se relajó, acordando que su posición era segura. Augusto sugirió que si Ren intentaba presionarlos, podrían hacer un gesto simbólico bajando ligeramente los precios, tal vez 5 monedas de cobre.
Sin embargo, les advirtió que cualquier traición tendría graves consecuencias. Una vez recuperada la confianza, Augusto animó al grupo a prepararse para el banquete. A pesar de su sorpresa inicial por su insistencia en ponerse ropas viejas y andrajosas, le siguieron. En la mansión de Ren, un criado le informó de que Augustus y los invitados habían llegado. Ren dio instrucciones al criado para que los invitara a pasar y se asegurara de que la cocina preparaba la comida. Cuando Augustus y los demás entraron, Ren notó de inmediato sus intentos deliberados de parecer empobrecidos. Sus ropas, antes suntuosas, fueron sustituidas por harapos. Divertido, pensó en lo mal que interpretaban sus papeles. Manteniendo la compostura, Ren los saludó con fingida sorpresa. Comentó lo inesperado que resultaba ver a los nobles que controlaban el suministro de alimentos de Elan con un aspecto tan indigente. Augustus no tardó en responder, alabando los proyectos de Ren y afirmando que ellos también querían contribuir al bien común. Otro hombre intervino, explicando que, bajo el liderazgo de Augusto, no solo habían donado dinero a las iniciativas de Ren, sino que también habían vendido alimentos de sus almacenes a los precios más bajos posibles, incluso asumiendo pérdidas para ayudar a los ciudadanos. Lea, al observar su desvergonzado comportamiento, no sintió más que desdén. Sus flagrantes mentiras e intentos de engañar a Ren no la sorprendieron. Ren, sin embargo, le siguió el juego, agradeciéndoles su comprensión y afirmando sentirse profundamente conmovido por su apoyo. Les explicó que les había invitado para discutir el plan de comercio de grano. Antes de que Ren pudiera continuar, Augustus interrumpió, afirmando que comprendían las dificultades financieras de Ren. Reiteró que al precio actual de 2 monedas de oro por saco de comida, ya estaban vendiendo con pérdidas. Los demás asintieron, apoyando la afirmación de Augustus. Ren sonrió y aclaró sus intenciones. Propuso subir el precio de los alimentos en Irlanda a 4 monedas de oro por saco a partir del día siguiente. Su declaración dejó desconcertados a los nobles. Augusto, confuso, se preguntó si Ren tenía realmente la intención de subir los precios. Ren lo confirmó con un tono tranquilo pero dominante, explicando que no solo el precio subiría a 4 monedas de oro, sino que también se llevaría una comisión del 30% de todas las ventas. Cuando Ren anunció que el precio del grano subiría a 4 monedas de oro por saco, y que él se llevaría una comisión del 30%, Augusto se mostró visiblemente confuso. Se preguntó si Ren había hablado mal, inseguro de haber oído bien. Ren no repitió lo que había dicho, sino que recordó con calma a Augusto la comisión del 30% que se llevaría. Al oír esto, Augusto y los demás nobles intercambiaron rápidamente miradas de satisfacción. Al principio, habían subestimado a Ren, creyendo que no era más que un joven e inexperto señor. Ahora, creían que era un astuto hombre de negocios como ellos. Veían a Ren como alguien que comprendía sus intereses y pensaban que, con su apoyo, sus negocios prosperarían. Se arrepintieron de no haberse dado cuenta antes de su astucia. Podrían haberse aliado con él mucho antes. Augustus, aunque entusiasmado por la declaración de Ren, sabía que no podían actuar precipitadamente. Sin documentación oficial, subir demasiado los precios podría provocar el caos, perjudicando potencialmente sus intereses. Con esto en mente, Augustus expresó sus preocupaciones, agradeciendo educadamente a Ren su comprensión y preguntando cuándo se emitiría un anuncio oficial. Ren, preparado para ello, indicó a Lea que le entregara un documento. Con tono alegre, les informó de que ya había redactado y sellado el anuncio oficial con el sello de su familia, y que se publicaría después de su comida. Mientras la conversación continuaba, Ren recordó a los nobles que, a partir de ahora, seguirían sus instrucciones, instándoles a aprender de las consecuencias que había sufrido la familia Edwin. Augustus le aseguró con entusiasmo que no le defraudarían. Tras el banquete, los nobles se reunieron de nuevo en la residencia de Augusto. El inesperado acercamiento de Ren les había dejado desconcertados. Debatieron si informar de esta novedad a Eldrin, señalando lo extraño que resultaba que Ren aumentara los precios en lugar de bajarlos. Algunos sospechaban que estaba motivado únicamente por la codicia. Augusto, sin embargo, desechó sus dudas, calificándolo de oportunidad de oro. Les recordó que si demasiada gente se enteraba de su plan, sus beneficios disminuirían. Les aseguró que Ren no era más que un niño que utilizaba ventajas para atraerles y les instó a mantener en secreto la subida de precios. Tenían una gran fortuna al alcance de la mano, y solo un necio dejaría escapar semejante oportunidad. A pesar de la confianza de Augusto, un noble cauteloso se mostró inquieto. Admitió que, en todos sus años,
Nunca se había encontrado con una oportunidad tan lucrativa, lo que le hizo recelar. No obstante, se comprometió a seguir el ejemplo de Augusto, haciendo una profunda reverencia como muestra de lealtad. Los demás no tardaron en hacer lo mismo, jurando lealtad a Augusto. Satisfecho, Augusto rió a carcajadas y declaró que, a partir de ese momento, actuarían como un solo hombre. Propuso que compraran inmediatamente todo el grano a los pequeños mercaderes antes de que se publicara el anuncio, asegurándose así el control del mercado y maximizando sus beneficios. Mientras tanto, en la finca de Ren, llegaron invitados inesperados. La científica Ari irrumpió visiblemente furiosa. Acusó a Ren de estar del lado de los mercaderes corruptos y le preguntó por qué había prometido bajar los precios del grano y había permitido que se dispararan. Su ira estalló al declarar que no se quedaría de brazos cruzados mientras se explotaba a la raza élfica. Lillian intervino rápidamente para intentar calmarla. Le aseguró a Ari que Ren tenía la intención de reducir los precios de los alimentos y la instó a confiar en él. Aún agitada, Ari replicó insistiendo en que Ren ya se había convertido en cómplice de los avariciosos mercaderes. A pesar de ello, Lillian mantuvo su fe en las decisiones de Ren y suplicó a Ari que creyera en su plan. Tras un momento de tenso silencio, Ari se volvió hacia Ren con expresión preocupada. Vacilante, le preguntó si realmente tenía intención de subir los precios de los alimentos. Ren sonrió, pero prefirió no revelar toda su estrategia, limitándose a asegurarle que los precios de los alimentos bajarían pronto. En el peor de los casos, prometió, caerían a su punto más bajo en 2 semanas. Ari, poco convencida, pensó que Ren era un ingenuo. Creía que no entendía la cruda realidad del mundo. Habiendo vivido durante más de 200 años, nunca había visto bajar los precios de los alimentos después de una gran subida. Ren, percibiendo sus dudas, se puso serio. Planteó una pregunta retórica. Si ponía un cuchillo en la garganta de los nobles, ¿en cuánto creía ella que bajarían el precio? ¿1 moneda? ¿10 monedas? Ari no tenía respuesta, pero se mantuvo escéptica. Argumentó que subir el precio a 4 monedas de oro por saco era excesivo, señalando que a 2 monedas de oro, el pueblo llano ya tenía dificultades para permitirse la comida. Con el precio duplicado, el hambre parecía inevitable. Ren mantuvo la calma y explicó que, tanto si el precio era de 2 como de 4 monedas de oro, la gente moriría de hambre. La única diferencia era el momento. Entonces declaró que bajar el precio unas pocas monedas no tendría sentido. Su objetivo no era la caridad, sino arruinar por completo a los mercaderes y despojarlos de sus fortunas. Pasaron 7 días, durante los cuales Ren se centró en enseñar a Selena la creación y funcionalidad de las baterías de litio. Selena, fascinada por la complejidad del dispositivo, estaba completamente absorta en las lecciones. Su sesión se vio interrumpida por la repentina aparición de Lea, anunciando que la Santa Ira había venido de visita una vez más. En los últimos días, Ari había venido con frecuencia, lo que llevó a Ren a preguntarse si tendría demasiado tiempo libre. Selena, igualmente curiosa, preguntó a Ren por qué había subido deliberadamente los precios de los alimentos. A estas alturas, los precios del grano en la ciudad se habían disparado a casi 7 monedas de oro por saco. Ren, sorprendido por la rapidez con que habían subido los precios, no tuvo tiempo de responder cuando Ari irrumpió en la habitación. Inmediatamente lo regañó, exclamando que no solo la gente común, sino incluso algunos nobles, ya no podían permitirse comprar comida. Le preguntó si se daba cuenta de lo mal que estaba la situación. Manteniendo la calma, Ren preguntó a Lea cuántos días habían pasado desde la subida de precios. Lea respondió rápidamente que habían pasado 7 días. Al oír esto, Ren sonrió y declaró que había llegado el momento de tratar con los comerciantes. Ari, aún frustrada, exigió a Ren que dejara de hablar en términos vagos y se explicara. Le advirtió que si no lo hacía, la tribu elfa pronto cortaría lazos con él. Ren finalmente respondió, explicando que no había compartido todos los detalles de su plan antes porque temía que pudiera perturbar las cosas y levantar sospechas entre los nobles. Ahora, con todo en su sitio, estaba listo para explicarlo. Ren reveló que el anuncio por el que se fijaba un precio mínimo de 4 monedas de oro por saco para los alimentos llevaba 7 días en vigor. A continuación, planteó una pregunta a Ari, preguntándole qué creía que era lo que más le faltaba a la ciudad enferma en estos momentos. Tras pensárselo un momento, ella respondió que no parecía faltar nada. Ren sonrió con complicidad ante su respuesta y respondió con calma.
Lo que le falta a la ciudad son mercaderes que vendan grano.